La niebla matutina cubría las calles de Boston mientras la ciudad despertaba lentamente. En la cocina de la Monda, en Newbury Street, mi día ya había comenzado mientras cuidadosamente extendía la masa. Miré por la ventana. La gente que caminaba por la calle parecía moverse más rápido con cada día que pasaba. Se acercaba el día de Acción de Gracias. Mamá, lo hice. Me di la vuelta al escuchar la voz detrás de mí y encontré a mi hijo, Lucas, mostrando orgullosamente el pastelito que acababa de decorar. Era una obra tan delicada que parecía imposible que la hubiera hecho alguien de solo 8 años. Es maravilloso, Lucas, sonreí, acariciándole la cabeza. Los sábados por la mañana se habían convertido en nuestro momento especial para hornear juntos. Mi esposo, William, se había ido temprano otra vez a una reunión con clientes, como director de ventas en Turner Enterprises. Su trabajo no conocía de días festivos. Él era responsable de una gran parte de los ingresos de la empresa. Rachel, los croissants de hoy quedaron perfectos. Jennifer, una de nuestras empleadas, asomó la cabeza en la cocina con evidente emoción. Más de la mitad de los croissants se habían vendido en apenas una hora desde que abrimos. Recientemente, habíamos aparecido en la sección de panaderías notables del Boston Globe, lo que nos trajo aún más clientes. Todos estábamos felices, aunque abrumados, por la cantidad de personas que hacían fila desde temprano en la mañana para probar nuestros productos. Para mí, que crecí como hija de una madre soltera en un barrio de bajos recursos en el sur de Boston, este éxito se sentía como un sueño hecho realidad. Trabajé incansablemente para obtener una beca en la escuela de pastelería. Gané experiencia en un hotel de lujo y, finalmente, logré mi objetivo de tener mi propia tienda. Cuando Lucas llega de la escuela, siempre va directo a la cocina, hace su tarea ahí y, de vez en cuando, me ayuda con la repostería. En una reciente junta de padres y maestros, durante la presentación de sus sueños a futuro, anunció con confianza que quería ser pastelero como su mamá. Su maestra lo elogió, diciendo que era un niño cariñoso que ayudaba a unir a su clase. El trabajo de William también iba viento en popa. Me dijo que el importante acuerdo de desarrollo inmobiliario que cerró la semana pasada contribuiría significativamente. Cumplir con los objetivos de ventas de la empresa para el año era crucial. Las habilidades de William para liderar a su equipo mientras buscaba nuevas oportunidades de negocio eran altamente valoradas, tanto dentro como fuera de la compañía. Sin embargo, no todos celebraban nuestro éxito. Casarse con alguien de su estatus es una desgracia para nuestra familia. Todavía recuerdo vívidamente esas palabras de mi suegra, Patricia, cuando William anunció nuestro matrimonio. Para ella, la directora ejecutiva de Turner Enterprises y una figura importante en la alta sociedad de Boston, que su hijo se casara con alguien de un barrio de bajos recursos era inaceptable. Aunque asistió a nuestra boda, su actitud clasista nunca cambió, ni siquiera cuando nació Lucas. Mientras llenaba de cariño a sus otros nietos, a él lo trataba con frialdad. En los eventos de sociedad, se comportaba como si ni siquiera existiéramos, creando momentos incómodos para quienes nos rodeaban. Últimamente, su hostilidad había empeorado. En la fiesta de cumpleaños de Lucas, el mes pasado, ni siquiera se presentó, a pesar de que la invitamos. Más tarde, cuando Lucas la vio, ella comentó con desprecio que los regalos caros no son adecuados para un niño con una madre de barrio bajo. El recuerdo de la tristeza en el rostro de mi hijo ese día todavía me parte el alma. Ayer, recibimos una invitación para la cena de Acción de Gracias, la tradicional reunión anual de los Turner. Como cada año en estas fechas, la tensión se sentía en el aire. No tienes que ir, me dijo William. Pero yo negué con la cabeza. Quiero llevarme bien con la abuela, dijo Lucas durante la cena, con esperanza en los ojos. No podía ignorar un deseo tan puro. Vamos, decidí. El rostro de William mostró preocupación, pero entendiendo el anhelo de nuestro hijo, simplemente asintió en silencio. La mañana de Acción de Gracias trajo consigo un viento especialmente frío. En las calles del exclusivo barrio de Chestnut Hill, la gente bien vestida se apresuraba entre las decoraciones festivas. Las hojas caídas danzaban en el aire, y los arces lucían un rojo intenso. Desde temprano, estuve horneando un pastel de manzana. No era por cortesía hacia mi suegra, sino por orgullo profesional. No iba a llegar con las manos vacías. Mamá, ¿mi corbata está bien?, preguntó Lucas, nervioso, acomodándose el cuello en el asiento trasero. Su traje azul marino y la corbata azul claro que él mismo eligió eran perfectos para la ocasión. Un pequeño prendedor plateado adornaba su bolsillo. Perfecto, respondí, observando su expresión en el espejo retrovisor. En su rostro se reflejaba una mezcla de tensión y anticipación. William, al volante, también lucía más rígido de lo normal.
Sus manos apretaban el volante con más fuerza de la habitual. Al llegar a la mansión Turner, varios autos de lujo ya estaban estacionados. Bentley, Mercedes, Rolls-Royce, todos brillaban bajo el sol invernal. El imponente edificio victoriano parecía resplandecer aún más con la luz del día, como si su elegancia se acentuara para la ocasión. Las ventanas arqueadas y el jardín delantero, meticulosamente cuidado, hablaban de la historia y la autoridad de la familia Turner. Al abrir la puerta principal, nos recibió una ráfaga de aire cálido y el delicioso aroma del pavo asado. El amplio salón, iluminado por candelabros resplandecientes, ya estaba lleno de familiares. Las mujeres vestían elegantes vestidos de diseñador, mientras que los hombres lucían trajes a la medida. Mi blusa, comprada en una boutique, se sentía completamente fuera de lugar. William, Rachel, Robert, mi suegro, nos saludó con calidez. A diferencia de su esposa, su carácter siempre había sido más tranquilo y conciliador. Su traje gris reflejaba tanto su dignidad como presidente de la empresa como su naturaleza afable. Lucas, has crecido muchísimo, dijo, acariciando con suavidad la cabeza de su nieto. Los familiares que lo rodeaban sonrieron con naturalidad ante la escena. La expresión de Lucas también comenzó a relajarse cuando se unió a sus primos, un grupo de niños de su edad. Poco a poco, dejó ir la tensión. Al principio, todo parecía transcurrir en armonía. Las sirvientas iban y venían, terminando de arreglar la mesa. Los cubiertos de plata, heredados de generación en generación, brillaban bajo la luz de los candelabros. Las copas de cristal y los platos de porcelana blanca con finos estampados formaban una escena digna de una pintura. Velas blancas ardían en portavelas antiguos, reflejando su luz cálida en la mesa. En el centro, sobre un mantel blanco impecable, descansaba un enorme pavo perfectamente dorado, rodeado de los platillos tradicionales de Acción de Gracias, salsa de arándanos, puré de papa, cazuela de ejotes y gratín de camote. En la mesa de postres, mi tarta de manzana se exhibía junto a los clásicos pies de calabaza y nuez. Damas y caballeros, por favor tomen asiento, anunció James, el mayordomo. Al instante, los cerca de 20 miembros de la familia comenzaron a reunirse en torno a la gran mesa del comedor. Los primos Turner y sus familias, tíos, tías e incluso parientes lejanos, todos aquellos que llevaban vidas separadas la mayor parte del año, se congregaban esa noche. Entonces, se escuchó el sonido de tacones descendiendo las escaleras. Patricia apareció con un elegante vestido verde esmeralda y un collar de diamantes, aunque su sonrisa era impecable. Había algo artificial en ella. Sentí un frío acechando detrás de sus ojos. Rachel, qué blusa tan bonita, dijo. Asentí levemente, reconociendo el sarcasmo en su cumplido. Años de experiencia me habían enseñado a no caer en su juego. Las sirvientas hicieron una pausa, expectantes ante la escena. Mientras tanto, los miembros de la familia comenzaron a ocupar sus lugares de acuerdo con las tarjetas asignadas. Robert y Patricia se sentaron a la cabecera de la mesa, junto con los parientes mayores. A nosotros nos asignaron asientos en la parte media de la mesa. El lugar de Lucas estaba junto al mío, pero cuando nos acercamos a nuestros asientos, sentí que la sangre se me helaba. En lugar del elegante plato de plata, había un tazón de acero inoxidable para perro sobre la mesa, lleno de croquetas marrones. En el borde estaba grabada la palabra cachorro. Por un momento, la habitación quedó en un silencio sepulcral. Escuché los jadeos de los familiares alrededor. Un tío tosió, un primo dejó escapar un pequeño grito y una tía mayor desvió la mirada, mientras que otro primo más joven bajó la cabeza, incómodo. La manita de Lucas se aferró a mi manga. Sentí sus pequeños dedos temblando. ¿Qué significa esto? La voz de William vibró de furia, sus ojos ardiendo con indignación. Entonces, la voz fría de Patricia rompió el silencio. Levantó su copa con elegancia y, con una sonrisa apenas perceptible, habló deliberadamente despacio. ¿Por qué un niño de padres criados en barrios bajos necesitaría una buena comida? El insulto fue calculado a la perfección. La mesa entera se congeló. Robert comenzó a toser violentamente y una de las sirvientas dejó caer y rompió un vaso. Los labios de Lucas temblaron mientras sus ojos intentaban contener las lágrimas. En ese instante, algo en mi interior cambió. Me puse de pie lentamente. El único sonido en la habitación fue el crujido de mi silla al arrastrarse sobre el piso. La araña de cristal proyectaba largas sombras sobre la mesa. Tomé la manita helada de mi hijo y la apreté con firmeza. Sentí una ligera presión de vuelta. Sin decir una palabra, nos dimos la vuelta y dejamos nuestros asientos atrás. Escuché a William ponerse de pie también. Su respiración furiosa llenaba mis oídos.
Nuestros pasos resonaron en el mármol mientras nos dirigíamos a la entrada. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire frío golpeó nuestras mejillas. Ayudé a mi hijo a subirse al asiento trasero del auto. Desde el interior de la mansión, escuché voces caóticas, las críticas de las tías, los murmullos incómodos de los primos más jóvenes, los gritos agitados de Robert. Pero nadie vino tras nosotros. Nadie intentó detenernos. Cuando subimos al auto, vi a Lucas temblar levemente. A través del parabrisas, eché un último vistazo a la lujosa mansión. En el segundo piso, tras las cortinas de encaje, varias caras nos observaban en silencio. Ojos curiosos nos seguían desde la distancia. El sonido del motor rompió la tensa quietud del día de Acción de Gracias. El camino a casa fue silencioso. Nadie pronunció una sola palabra, solo el ruido del motor cortando el aire helado de la noche. Lucas seguía temblando en el asiento trasero. Las luces de la calle iluminaban su reflejo cansado en la ventana del auto. Al entrar a nuestra casa, el calor del hogar no logró disipar la sombra fría que la humillación había dejado en nuestros corazones. Las luces del salón, normalmente cálidas y acogedoras, parecían proyectar sombras extrañas aquella noche. Lucas, ven, te llevo al baño, dije suavemente, rodeándolo con mi brazo. Asintió en silencio, todavía incapaz de encontrar el valor para hablar. Lo ayudé a quitarse su traje nuevo, el que con tanta ilusión había elegido para esa ocasión. Sentí su pequeña espalda temblar de vez en cuando, la delgada tela de su pijama, que debería haber reflejado su emoción y energía infantil, ahora solo transmitía su angustia. No podía dejar de pensar en lo que había pasado esa noche. ¿Por qué tenía que ser tan cruel con un niño inocente? El vapor caliente llenaba el baño mientras yo, con movimientos suaves, le lavaba la espalda. Lucas, normalmente tranquilo, permaneció en un silencio absoluto. Ese silencio me apretó el corazón. Cuando salimos del baño, parecía haber recuperado un poco de compostura después de ponerse su pijama. Me arrodillé frente a él mientras se sentaba en la cama. Observé su expresión mientras secaba con cuidado su cabello húmedo. Lo siento, mamá, susurró de repente. Sus palabras me agarraron el corazón como un puño. No hiciste nada malo, dije, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron de golpe. Su pequeño cuerpo tembló contra el mío, sus sollozos ahogados empapando mi pecho. ¿Solo quería llevarme bien con la abuela? Froté lentamente su espalda mientras él sollozaba. No encontré palabras de consuelo, solo me quedé ahí, sosteniéndolo, sintiendo como poco a poco su respiración se calmaba en mi abrazo cálido. Después de un rato, su vocecita rompió el silencio. Tus pasteles son los mejores, mamá. No pude evitar sonreír con ternura mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Me senté a su lado y comencé a leerle su cuento de siempre. Agotado, cayó rendido antes de que terminara la historia, aún con rastros de lágrimas en su carita dormida. Su respiración era tranquila. Le di un beso en la frente y estaba a punto de salir de la habitación cuando escuché un leve murmullo. Mamá. Ante su voz, apreté los puños con fuerza. No importaba qué, protegería a mi hijo. Esa determinación se solidificó dentro de mí. Al salir del cuarto, encontré a William en la sala de estar. Estaba sentado, con la mirada clavada en su celular. Su expresión reflejaba una ira que jamás le había visto antes. Era como si estuviera viendo a otra persona, un lado de mi esposo que nunca había salido a la luz. Nunca voy a perdonar a esa mujer, gruñó en voz baja. Su puño tembló de rabia. Sobre la mesa de centro, los documentos de la empresa estaban esparcidos en completo desorden. William, ya tuve suficiente. Se puso de pie de golpe y marcó el número de su madre. No lo detuve. Esa confrontación era inevitable. El sonido del tono demarcado pareció más fuerte de lo normal. ¿Por qué?, dijo William apenas Patricia contestó. Madre, ¿por qué hiciste esto? Del otro lado de la línea, su voz se filtró con su misma arrogancia de siempre, entre excusas y justificaciones. ¿Pensaste que era una broma? William alzó la voz, sus venas marcándose en su cuello. ¿Cómo puedes llamar una broma a algo tan cruel? Le hiciste esto a un niño de 8 años. Su furia era palpable. Escúchame bien. Su tono fue cortante, helado. A partir de hoy, se acabó nuestra relación familiar. Hubo un silencio antes de su última frase. Y mañana renuncio a la empresa. Ya no nos vas a controlar. La voz de Patricia cambió. Ya no sonaba altiva.
Ahora estaba angustiada. Pero William no la dejó terminar. Colgó. Su mano todavía temblaba ligeramente. Con un suspiro profundo, se giró para mirarme. Sus ojos reflejaban determinación, aunque la fatiga se marcaba en su frente. Lo siento, Rachel. Por hacerte pasar por esto a ti y a nuestro hijo. No has hecho nada malo. Le respondí con las mismas palabras que le había dicho a Lucas. Tomé suavemente su mano, y él la apretó con firmeza. Esa noche, William no dejó de hacer llamadas hasta altas horas. Primero, explicó la situación a sus subordinados de confianza. Para su sorpresa, muchos mostraron disposición de seguirlo. Ellos también habían estado acumulando resentimiento contra la gestión tiránica de Patricia. Señor William, estoy con usted, dijo con determinación Tom Watson, un veterano del departamento de ventas. Voy a presentar mi renuncia también. Vamos a trabajar juntos en la nueva empresa, declaró sin dudarlo Sarah Chen, una joven promesa del equipo. Las palabras de aliento continuaban llegando, y la expresión de William comenzó a suavizarse. Después vinieron las conversaciones confidenciales con clientes clave. A pesar de la hora, muchas empresas importantes contestaron sus llamadas. Quienes confiaban en su talento no dudaron en mostrar apoyo. Definitivamente queremos seguir trabajando con usted después de su independencia, le aseguró el CEO del grupo Johnson, el mayor desarrollador de Boston. Esas palabras nos dieron esperanza. A medida que avanzaba la noche, el camino hacia la independencia se volvía cada vez más claro. A la mañana siguiente, los cambios ya se sentían en la sede de Turner Enterprises. La noticia de la renuncia de William se extendió como pólvora por toda la empresa. Poco después, los mejores empleados empezaron a presentar sus renuncias una tras otra. Muchos, hartos del trato discriminatorio de Patricia, decidieron unirse a la nueva empresa de William. A este paso, el departamento de ventas va a colapsar, informó Recursos Humanos en un tono desesperado. Los clientes están pidiendo revisar sus contratos, alertó el equipo de finanzas. El escándalo provocado por Patricia no solo había dañado su reputación, sino que ahora tambaleaba los cimientos de toda la compañía. Unos días después, los preparativos para la nueva empresa avanzaban con rapidez. Ya se había asegurado un espacio de oficinas en una ubicación privilegiada del distrito financiero de Boston. La financiación también estaba en orden gracias a múltiples inversionistas. Las conexiones de William resultaron ser un recurso invaluable. Las reuniones con despachos de abogados, la estructuración del equipo, la planeación de la nueva organización. Día y noche, todo tomaba forma. Finalmente, la nueva empresa, William Turner Associates, nació. Pero justo en aquella mañana tranquila, llegó un visitante inesperado. Abre, Rachel. El golpe directo en la puerta retumbó por toda la casa. No usó el intercomunicador. Desde la ventana, pude ver a Patricia. Su voz angustiada resonaba en la calle. Los vecinos, desde detrás de sus cortinas, la observaban mientras sus gritos se hacían cada vez más desesperados. Desde la puerta, vi un coche de lujo mal estacionado junto a la acera. Abrí en silencio. Ahí estaba Patricia, en un estado irreconocible. ¿Por qué sedujiste a mi hijo y destruiste nuestra familia? Su traje de diseñador estaba arrugado. Su maquillaje, que siempre era impecable, estaba corrido. Agitó su bolso de marca con desesperación. Su rostro era una mezcla de furia y tristeza. La imagen de la directora de Turner Enterprises, la mujer de élite, se había desmoronado por completo. Piensa bien en quien destruyó realmente a la familia, respondí con calma, pero sin titubeos. En ese momento, escuchamos ruido en el piso de arriba. Lucas debía haberse despertado. ¿Trataste a tu propio nieto como un perro? ¿Eso es lo que hace la familia? Patricia se quedó en silencio. Después, con un tono despectivo, murmuró: no voy a escuchar las palabras de alguien de tu estatus. Ya es suficiente, madre. La voz de William sonó detrás de mí. Se paró en la puerta, dando un paso al frente para ponerse entre nosotras. La postura firme de mi esposo emanaba autoridad. Vete. No vuelvas a presentarte ante nosotros. Su voz tenía una determinación inquebrantable. Por un momento, Patricia lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Un destello de arrepentimiento cruzó fugazmente su mirada, pero enseguida fue enterrado bajo su expresión arrogante. Yo también tengo mi orgullo, dijo con voz temblorosa antes de girarse y marcharse. Nos quedamos en silencio mientras la veíamos subir a su auto. Su espalda había perdido toda la dignidad que una vez tuvo. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un eco distante, anunciando el inicio de una nueva mañana.
Lucas bajó las escaleras y tomó nuestras manos. En esas pequeñas manos, sentimos la esperanza de nuestro nuevo futuro. Mientras tanto, en Turner Enterprises, los pasillos se sentían diferentes. Una semana después de la renuncia de William, la empresa se envolvía en una atmósfera inusual. El piso de oficinas, que solía vibrar con energía, ahora estaba sumido en un pesado silencio. Más de la mitad de nuestros principales clientes han solicitado revisiones de contrato este trimestre. El director de finanzas, el señor Gray, hablaba con voz temblorosa en la junta directiva. Colocó un informe grueso sobre la mesa. Los números impresos en esas hojas contaban la historia de la inminente crisis de la empresa. El declive en la división de desarrollo inmobiliario era particularmente grave. Los nuevos proyectos estaban prácticamente paralizados. La tasa de rotación en el departamento de ventas ha superado el 70%, agregó el director de recursos humanos. La mayoría de los empleados que quedan están buscando trabajo en otras empresas, y los recién graduados están rechazando nuestras ofertas. El plan de personal para el próximo año se ha colapsado por completo. Desde la salida de William, el talento de la empresa se había fugado a un ritmo alarmante. Especialmente los empleados jóvenes, aquellos que debían ser el futuro de la compañía. Patricia intentó intervenir con su habitual tono altanero, pero su voz carecía de la fuerza de antes. El desgaste era evidente en su rostro. El imperio que había construido se desmoronaba ante sus ojos, y ya no tenía a nadie para sostenerlo. A través del maquillaje corrido, Patricia intentaba mantener la compostura. Hemos recibido una solicitud formal de los inversores institucionales para convocar a una junta de accionistas de emergencia, anunció el director legal. ¿La agenda?, preguntó alguien en la sala, aunque todos ya lo sospechaban. Incluye la reestructuración de la gestión. El aire se volvió pesado, los miembros de la junta contuvieron el aliento. La presión de los principales accionistas aumentaba cada día. El precio de las acciones se había desplomado y seguía alcanzando mínimos históricos. En solo una semana, la capitalización de mercado se había reducido un 30%. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. ¿Qué significa esto? Robert entró furioso, sosteniendo un periódico. En primera plana, el titular en letras grandes gritaba: la directora de Turner Enterprises es sospechosa de apropiación indebida de activos de la empresa. El Boston Globe había publicado un extenso informe de investigación que abarcaba 3 páginas completas. El artículo detallaba, con pruebas, la mala conducta de Patricia. Había usado el jet privado de la empresa para viajes personales de compras, facturando más de $500,000 al año a la compañía. La remodelación de su mansión en Nut Hill, valuada en $2 millones, había sido registrada como gasto corporativo. Pero eso no era todo. Se documentaba también su discriminación abierta contra empleados pertenecientes a minorías, procesos de promoción opacos, acoso a empleadas y la degradación intencional de los trabajadores no blancos. Además, el artículo exponía su trato abusivo hacia los socios comerciales, exigencias irracionales de reducción de precios, retrasos intencionales en los pagos y una actitud prepotente hacia pequeñas empresas. Cada una de estas acciones violaba por completo la ética empresarial. Todas estas acusaciones han sido respaldadas con pruebas de testigos y documentos filtrados. El director legal habló en voz baja, pero su tono era firme. La Comisión de Bolsa y Valores ya se ha puesto en contacto con nosotros para abrir una investigación. Los empleados que habían sufrido bajo el mandato tiránico de Patricia por fin estaban hablando. A diario, llegaban testimonios masivos y detallados a la línea de denuncias anónimas. Patricia, visiblemente pálida, intentó defenderse. Fueron decisiones legítimas de gestión. Su voz tembló. Las palabras que antes imponían respeto y temor ahora sonaban huecas. Incluso en su desesperación, ya no quedaba rastro de la poderosa mujer que alguna vez gobernó Turner Enterprises. El traje de Patricia ya no tenía el aire de alguien que poseía poder. Entonces, Robert habló con gravedad. El ambiente en la sala de conferencias se congeló al instante. Patricia, renunciarás como CEO, dijo Robert. La sala quedó en completo silencio. No solo eso, dejarás la gerencia por completo, ya es suficiente. No podemos permitir que la reputación de la compañía se dañe más. Su voz, conocida por su temperamento apacible, ahora mostraba una actitud firme e inquebrantable. Sus ojos reflejaban años de arrepentimiento y una nueva determinación. Despejen su oficina inmediatamente, ordenó. Mientras el personal de seguridad estaba a su lado, Patricia comenzó a empacar en silencio sus pertenencias.
Su figura ya no mostraba ni rastro de la imponente emperatriz que había sido. En su lugar, apareció una mujer cansada de mediana edad. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba documentos en su costoso bolso Birkin. Al día siguiente se celebró una reunión de emergencia con todos los empleados en la sede de Turner Enterprises. El gran salón estaba lleno de una atmósfera cargada de ansiedad y anticipación. «Asumo plena autoridad», dijo Robert, su voz resonando en el silencioso salón. «Reformaremos por completo nuestras políticas de gestión discriminatorias y construiremos un nuevo sistema donde todos los empleados sean evaluados de manera justa». Hizo una pausa para tomar aire. «Implementaremos criterios de transparencia y promoción. Revisaremos el sistema de compensación y estableceremos un comité de promoción de diversidad». Los aplausos comenzaron a elevarse tímidamente entre los presentes. «Quiero disculparme sinceramente con mi hijo, William. Mi falta de supervisión adecuada le ha causado heridas profundas a él y a su familia». Sus palabras causaron un pequeño revuelo en el pasillo. Muchos empleados parecían sentir que finalmente algo real estaba cambiando en la empresa, a raíz de la disculpa de este padre. El mercado también respondió positivamente al anuncio del nuevo sistema. El precio de las acciones comenzó a mostrar signos de recuperación, subiendo alrededor del 15% desde su punto más bajo. Incluso los socios comerciales distanciados comenzaron a expresar el deseo de reparar las relaciones. El desarrollo de nuevos sistemas internos avanzó rápidamente. Se llevó a cabo una revisión completa de las evaluaciones de personal discriminatorias. Se mejoraron los sistemas de apoyo de cuidado infantil y enfermería, y se promovió activamente la contratación de minorías. Estas iniciativas recibieron una amplia cobertura en los periódicos de la industria. Mientras tanto, William Turner Associates tuvo un inicio prometedor. Solo un mes después de su creación, ya habían asegurado varios proyectos importantes, incluido el gran proyecto de desarrollo con el Grupo Johnson, cuyo valor del contrato alcanzaba. El valor era de $50 millones, informó Tom Watson, un antiguo subordinado de William y ahora su mano derecha. Sus ojos brillaban con un brillo sin precedentes. Este proyecto de desarrollo en el Waterfront de Boston había llamado la atención de la industria. La oficina de la nueva empresa estaba llena de personal talentoso y enérgico que se había transferido desde Turner Enterprises, trabajando con entusiasmo en su nuevo entorno. El crecimiento de los empleados jóvenes era particularmente notable, generando constantemente nuevas ideas en su ambiente libre. Los periódicos de la industria informaron favorablemente sobre la independencia de William, viéndola como un viento fresco para la industria inmobiliaria. Su filosofía de gestión, especialmente su énfasis en la diversidad de los empleados, fue altamente valorada. Su nombre se hizo rápidamente conocido en toda la industria como un desarrollador inmobiliario de la nueva era. Un día, llegó un correo electrónico de Robert. «Hijo, me siento terrible como tu padre. Si es posible, me gustaría hablar sobre la empresa y, más importante aún, sobre la familia». Sus palabras reflejaban el deseo sincero de un padre de romper el silencio. El artículo adjunto sugería la posibilidad de colaboración entre ambas empresas. William pasó mucho tiempo considerando su respuesta. Ya no sentía odio ni ira, solo el deseo de construir una nueva relación. Finalmente, escribió un breve mensaje. «¿Estás libre? Domingo por la tarde. Lucas quiere verte». Este pequeño paso marcó el comienzo de un nuevo diálogo, y también fue el inicio de una curación lenta para una familia profundamente herida. Desde fuera de la ventana, el sol de invierno de Boston iluminaba silenciosamente la ciudad. La luz brillaba suavemente, como si bendijera el amanecer de una nueva era. Las calles de Boston estaban adornadas con decoraciones navideñas. Un mes después del incidente de Acción de Gracias, los vientos fríos agitaban los árboles iluminados de la calle, mientras que Newberry Street se llenaba de compradores navideños. El interior del Unsundau estaba más animado de lo habitual. Se formaban largas colas para las especialidades de la temporada, como robadas y pan de Navidad. «Mamá, ¿estás en el periódico otra vez?», gritó Lucas, corriendo emocionado desde la parte trasera de la tienda. Mi tienda había aparecido en el Boston Globe como la panadería más notable de este año. El artículo elogió mucho nuestra línea de productos, que añadía creatividad a las recetas tradicionales, y la cálida atmósfera de la tienda. Mientras tanto, en el exclusivo vecindario de Chestnut Hill, un camión de mudanza se alejaba silenciosamente. Patricia se vio obligada a dejar la mansión en la que había vivido durante tantos años. La drástica caída de los ingresos después de su renuncia como directora ejecutiva y su completo exilio social la dejaron sola. Sus antiguos amigos ahora actuaban como si nunca hubiera existido. Una habitación en un viejo apartamento de Back Bay se convirtió en su nuevo hogar.
tuvo que desprenderse de la mayoría de sus muebles y accesorios de lujo, guardando solo lo más esencial. El glamoroso mundo de la alta sociedad, donde una vez reinó, ahora le parecía pequeño y lejano. En Turner Enterprises, nuevos vientos comenzaban a soplar bajo la dirección de Robert. La reforma de la cultura corporativa estaba avanzando de manera constante. Las prácticas discriminatorias fueron completamente abolidas y reemplazadas por un nuevo sistema de evaluación que ponía énfasis en el mérito y la diversidad. Entonces, un día, Robert le propuso a William: me gustaría considerar una fusión entre nuestras compañías. La propuesta de Robert envió ondas de choque a través de la industria. La idea de un padre y su hijo uniendo fuerzas para crear una empresa de desarrollo inmobiliario para una nueva era significaba mucho más que solo una integración comercial. Turner y Turner Associates. El nuevo nombre de la compañía reflejaba su determinación de superar los conflictos del pasado y construir un futuro nuevo. El domingo por la mañana, disfrutamos de un brunch en familia. Lucas le contó con entusiasmo a su abuelo Robert sobre sus avances en la cocina. Su sonrisa brilló intensamente, como si se hubiera olvidado por completo de las lágrimas de la noche de Acción de Gracias. Voy a hacer un pastel para el abuelo, dijo, lo que trajo lágrimas a los ojos de Robert. La relación con William también se había fortalecido a través de esta terrible experiencia. La decisión y amabilidad que mostró durante la crisis habían profundizado nuestro vínculo. Sin embargo, a veces pienso en Patricia, viviendo sola en su apartamento de Back Bay. Dicen que se sienta junto a la ventana en las tardes de vacaciones, mirando a las familias pasar por la calle mientras sostiene una copa de vino costosa. Se queda allí, reflexionando tranquilamente sobre su antigua gloria, mientras las brillantes luces navideñas decoran la ciudad. Todo había cambiado, y algo nuevo estaba por comenzar. Hace 4 años tuve un terrible accidente automovilístico que cambió mi vida por completo. Un conductor ebrio me chocó por detrás, y las lesiones fueron tan graves que estuve postrado en cama durante 2 meses. El dolor era insoportable, y ni siquiera podía moverme sin sentir agonía. Pero el dolor físico no fue la peor parte de todo esto. Durante este tiempo, mi madrastra me acusó falsamente de haber robado el auto sin permiso. Esto llevó a que mi papá me echara de la casa. En el momento del accidente, yo tenía 16 años y solo faltaban unos días para mi examen de licencia de conducir. Recuerdo que le pedí permiso a mi madrastra para practicar la conducción en nuestro vecindario, ya que mi papá siempre me había dejado claro que necesitaba preguntarle a uno de ellos antes de usar el auto. Ella me dio el visto bueno, así que tomé el auto para dar una vuelta corta. Después del accidente, ella tergiversó la historia y le dijo a mi papá que había tomado el auto sin permiso para salir con amigos. Según ella, para hacerme el interesante. También aseguró que nunca le había pedido autorización. Mi papá no se molestó en escuchar mi versión de los hechos. Creyó todas sus mentiras y me echó de la casa, aun cuando yo seguía recuperándome. Desde el accidente que sufrí mientras crecía, mi madrastra y yo nunca tuvimos una buena relación. Ella llegó a mi vida cuando yo tenía solo 4 años, después de que mi madre biológica se había ido. Mi mamá nunca quiso ser parte de mi vida y renunció a sus derechos parentales. Así que éramos solo mi papá y yo cuando él empezó a salir con mi madrastra. Al principio, las cosas parecían estar bien, pero con el tiempo quedó claro que ella no tenía ningún interés en ser una madre para mí. Para ella, solo era la esposa de mi papá, nada más. Conforme fui creciendo, nuestra relación se volvió más tensa. Discutíamos con frecuencia, generalmente por cosas pequeñas, pero ella siempre llevaba los problemas a un nivel extremo. Luego se quejaba con mi papá sobre mi comportamiento, y no importaba lo que pasara, él siempre se ponía de su lado. Eso solo empeoraba las cosas. Para cuando ocurrió el accidente, yo estaba a solo unos meses de irme a la universidad. Tenía muchas ganas de alejarme de todo el ambiente de casa, pero después del accidente y las mentiras de mi madrastra, mis planes se derrumbaron. Mi papá ya no me quería cerca, así que tuve que mudarme con mis abuelos. No fue un problema financiero. Mi papá era rico, tenía su propia empresa de papel y contaba con seguro para el auto y la familia. La única razón por la que me echó fue por las mentiras que mi madrastra le dijo. Ella afirmó que me había escuchado hablar sobre escaparme con amigos para impresionarlos y que me había advertido que no lo hiciera, pero que supuestamente la ignoré. Eso era cierto. Ya estaba lidiando con el inmenso dolor y estrés de recuperarme del accidente, pero las mentiras de mi madrastra lo empeoraron todo.
Durante una semana intenté convencer a mi papá de la verdad, pero él se negó a creerme. En mi frustración, perdí los estribos y le grité a mi madrastra, llamándola mentirosa y acusándola de estar celosa porque no podía tener a mi papá para ella sola. Han pasado 4 años desde que todo esto ocurrió. Mi relación con mi papá sigue siendo tensa, pero recientemente él y mi madrastra me invitaron a su ceremonia de renovación de votos. Después de todo lo que me hicieron pasar, no sé cómo sentirme al respecto. Es difícil olvidar el dolor que me causaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Después del traumático accidente automovilístico, quedé postrado en cama. Mi relación con mi papá llegó a un punto de ruptura. Estaba en una condición física terrible, incapaz de moverme sin sentir un dolor insoportable. Pero, en medio de mi recuperación, mi papá tomó la difícil decisión de sacarme de nuestra casa y ponerme al cuidado de mis abuelos. Esa decisión estuvo fuertemente influenciada por las afirmaciones engañosas de mi madrastra. Sintiéndome traicionado, confronté a mi papá y le expresé mi profundo dolor por su decisión de priorizar las palabras de mi madrastra sobre nuestra relación, especialmente considerando mi estado tan vulnerable. Él justificó sus acciones insistiendo en que necesitaba disciplina y que no podía seguir perturbando la paz de su esposa. Entonces me quedó claro que las lealtades de mi padre habían cambiado y, desgarradoramente, eligió creer la versión inventada de los hechos de mi madrastra en lugar de la verdad. Esa revelación me destrozó y, en mi desesperación, juré no volver a hablar con él nunca más. Mientras crecía, siempre habíamos sido solo mi papá y yo, aunque mi madrastra había estado en mi vida desde que tenía 4 años. Nunca sentí que realmente fuéramos una familia. Siempre tuve la sensación de que ella tampoco me veía como parte de la suya. Después de este incidente, decidí que ni mi papá ni mi madrastra merecían ser considerados mi familia. Para mí, familia es un término que debe reservarse para quienes mantienen lazos profundos de apoyo. Por suerte, mis abuelos me recibieron con los brazos abiertos. Ellos organizaron una enfermera de tiempo completo y me brindaron el cuidado y el cariño que necesitaba. A pesar de sus esfuerzos y de mis esperanzas, mi papá se mantuvo distante, poniendo excusas para no visitarme. Esa negligencia continuó durante 3 meses después del accidente, hasta que finalmente hubo una confrontación entre mi papá y mis abuelos. Durante esa conversación, mi papá admitió que no tenía planes de arreglar nuestra relación, ya que mi madrastra le había dado un ultimátum, debía elegir entre ella y yo. A partir de ese momento, nuestra comunicación cesó por completo. Mis abuelos, que siempre me habían apoyado, financiaron mi educación universitaria. Mientras me acercaba a la graduación, me concentré en construir una vida rodeada de amigos que me apoyaban y, por supuesto, de mis queridos abuelos. A pesar de todas las dificultades, su presencia hizo que mi camino hacia la recuperación y la independencia fuera mucho más llevadero. Pasaron años sin tener contacto con mis padres, y no tenía ningún deseo de perturbar la paz que había encontrado. Sin embargo, de repente mi madrastra me contactó y me anunció que ella y mi papá iban a renovar sus votos y querían que yo asistiera. La invitación fue desconcertante, dado nuestro complicado pasado. Respondí de inmediato rechazándola. Su solicitud me pareció especialmente poco sincera, considerando las tensiones no resueltas y la agitación emocional que me habían causado en el pasado. La semana pasada, mi madrastra volvió a contactarme. Me envió un mensaje algo urgente, informándome que mi papá pronto me invitaría formalmente a asistir a su ceremonia de renovación de votos. Enfatizó que mi presencia era crucial, no solo por mantener las apariencias familiares, sino también porque algunos socios comerciales de mi papá estarían presentes. Según ella, estas personas, que me conocían por las fotos familiares en el escritorio de mi papá, podrían encontrar extraña mi ausencia y cuestionarla, lo cual sería incómodo para él. Me pidió que aceptara la invitación y dejara atrás nuestros conflictos anteriores. Sin embargo, yo estaba lejos de estar lista para dejar el pasado atrás, especialmente considerando que solo habían pasado 4 años desde los eventos que causaron nuestro distanciamiento. Elegí ignorar su mensaje y seguir con mi día. Sin embargo, después de unas horas de silencio de mi parte, volvió a enviarme un mensaje. Esta vez, su tono era acusatorio y manipulador.
Me llamó un niño desagradecido e insistió en que estaba tratando de humillar a mi papá aún más al ignorar su supuesto intento de reconciliación, algo que, según ella, yo no merecía. Su mensaje se intensificó rápidamente y pasó a amenazas. Insinuó que mi futura herencia, ya fuera del negocio o de la riqueza de mi padre, podría estar en riesgo si me negaba a asistir al evento. Aseguró que se encargaría de que me cortaran financieramente si no cumplía con su solicitud. Frustrado y enojado por sus audaces amenazas, decidí bloquear su número, algo que hasta ese momento no había sentido necesario. Sin embargo, incluso eso no detuvo sus intentos de comunicarse. Luego me envió correos electrónicos, reiterando que debía aceptar la invitación. Insistió en que la renovación de votos no era solo un evento personal, sino que también estaba vinculada a los intereses comerciales de mi padre. Las amenazas persistentes de mi madrastra y su aparente urgencia, más centrada en sus propios intereses que en una reconciliación genuina, me llevaron al límite. Llegué a un punto de quiebre y decidí abordar la situación de manera pública. Compartí todas las conversaciones anteriores junto con un relato detallado de nuestros conflictos pasados en las redes sociales. Hice la publicación pública, etiquetando a mi papá, a mi madrastra y a algunos de sus socios comerciales que estaban conectados conmigo. La publicación se difundió rápidamente, y la reacción no tardó en llegar. La reputación de mi papá se vio afectada de manera significativa, lo que puso en riesgo una fusión planificada con una empresa de suministros de oficina. Esta fusión, que era crucial para su negocio, aún estaba en sus etapas iniciales, pero ahora enfrentaba la posibilidad de ser cancelada debido a las consecuencias de mis revelaciones. Un día después de que publiqué, mis abuelos me informaron que mi papá estaba devastado por las consecuencias de mis acciones, las cuales le habían provocado una pérdida importante a nivel profesional. Aunque mi intención principal era arrojar luz sobre mis quejas personales y el trato injusto que había recibido, las repercusiones terminaron afectando a más personas que solo a mi madrastra y a mí. El daño a la empresa de mi papá me hizo sentir una mezcla de justificación y arrepentimiento. Mientras reflexionaba sobre el impacto de mis acciones, mis abuelos expresaron su opinión de que mi enfoque pudo haber sido demasiado severo, especialmente porque mi papá resultó afectado de manera indirecta en una batalla que era principalmente entre mi madrastra y yo. En respuesta a los comentarios de mis abuelos y a las opiniones de algunos conocidos en las redes sociales, decidí eliminar la publicación. Aunque en ese momento sentí que era necesario denunciar el trato injusto, las implicaciones más amplias me hicieron cuestionar si había elegido la manera correcta de manejar la situación. Algunas personas me han preguntado por qué me refiero a mi papá y a mi madrastra colectivamente como mis padres, especialmente porque está claro que no tenemos una buena relación. La razón sencilla es que mi papá es mi padre biológico, y mi madrastra ha estado en mi vida desde que era un niño. Se ha convertido en un hábito llamarlos así. Honestamente, no es algo en lo que piense mucho. Simplemente es más fácil decirlo de esa forma. Volviendo a los eventos recientes, después de la reacción violenta por mi publicación en las redes sociales, decidí eliminarla. A pesar de que muchos comentarios sugerían que no le debía una disculpa a nadie, aún así, sentí la necesidad de acercarme a mi papá. No me disculpé exactamente, pero le expliqué que todavía estaba profundamente afectado por los eventos de hace 4 años. También le expresé que su intento de reconciliarse a través de la ceremonia de renovación de votos parecía más un esfuerzo por mostrar una fachada de familia unida para sus socios comerciales, en lugar de una intención genuina, especialmente dado el comportamiento manipulador de mi madrastra. Puse todo esto en un mensaje para él, sin esperar mucho considerando las circunstancias. Sorprendentemente, respondió con calma y reconoció que merecía el llamado público. Por sus acciones pasadas, mi papá me expresó que entendía por qué reaccioné de la manera en que lo hice y que no me culpaba. Su respuesta inesperada me desconcertó, así que decidí hablar con mis abuelos. Ellos me revelaron que mi padre había estado lidiando con el arrepentimiento por un tiempo antes de recibir mi mensaje. Me contaron que él les había confiado sus dudas y culpa por la forma en que manejó las cosas, admitiendo que había sido influenciado por las representaciones convincentes, pero engañosas, de mi madrastra sobre mi comportamiento. Mis abuelos explicaron que las intenciones de mi padre al invitarme a la renovación de votos eran genuinas y no tenían nada que ver con las apariencias.
como mi madrastra había insinuado. De hecho, el evento ni siquiera estaba planeado para incluir a sus socios comerciales. Se suponía que sería una reunión pequeña e íntima. Esta revelación me hizo darme cuenta de que mi madrastra tal vez había estado intentando abrir una brecha entre mi padre y yo. Después de enfrentar estas verdades, mi papá reconoció las mentiras y manipulaciones de mi madrastra, lo que también había causado tensiones en su relación. Además, no había recibido una respuesta definitiva sobre la fusión empresarial, asumiendo que probablemente estaba cancelada, y ahora enfrentaba problemas personales. Mis abuelos me elogiaron por haberme comunicado con él, no para disculparme, sino para aclarar mi postura. Ellos creen, y yo estoy de acuerdo, que una disculpa de mi parte no es necesaria dadas las circunstancias. Toda esta terrible experiencia me ha dejado en un estado emocional complicado, reflexionando sobre mis acciones y sus repercusiones, aunque me siento aliviado de comprender mejor la perspectiva de mi papá y ver su arrepentimiento. Todavía estoy lidiando con sentimientos encontrados sobre la posible reconciliación y lo que eso significaría para nuestra familia. La dinámica está cambiando. Ha habido mucha confusión provocada por las acciones de mi madrastra, y mi reacción inicial puede haber parecido dura para algunos. Reaccioné como cualquier otra persona podría haberlo hecho en mi lugar, pero di un paso más para acercarme a mi papá y tratar de arreglar las cosas entre nosotros, lo cual mis abuelos apreciaron. Sin embargo, manejar mis emociones con este contacto renovado con mi papá ha sido complicado. Después de tantos años de silencio, estos sentimientos que resurgen no son sencillos. Tras mi actualización en las redes sociales, muchos me aconsejaron mantener una postura de no contacto con mi papá, pero cortar lazos de forma abrupta no me parece lo correcto, especialmente después de romper el silencio. Todavía hay muchas cosas sin resolver. Hay problemas y preguntas persistentes a los que necesito respuestas. Siento que incluso una sola conversación para cerrar el asunto es necesaria antes de que pueda considerar distanciarme nuevamente. Ignorando el juicio de los demás, confío en mis propias decisiones. Mi corazón me está guiando hacia una resolución y comprensión, no hacia un distanciamiento prolongado. He hablado de estos sentimientos con mis abuelos, quienes apoyan la idea de tener una conversación mediada con mi papá. Actualmente, ellos están ayudando a organizar esta reunión. Curiosamente, las cosas entre mi papá y mi madrastra parecen inestables y podrían estar encaminándose hacia un divorcio, lo cual es irónico, considerando sus planes recientes de renovar sus votos. Mis abuelos también me están apoyando en reconectarme con mi papá, sintiendo la urgencia debido a su edad y el tiempo limitado que tienen para reparar las relaciones tensas. Según me cuentan, mi papá parece genuinamente arrepentido por el pasado, y la posible fusión comercial y sus consecuencias parecen ahora triviales para él. Ahora está más preocupado por los errores que cometió como padre. Según mis abuelos, él habla con frecuencia de su arrepentimiento por sus fracasos y parece centrado en enmendar las cosas. Es un desafío ver las cosas desde su perspectiva, pero escuchar sobre sus arrepentimientos y su estado emocional actual ha abierto un camino para entenderlo mejor. Mis abuelos creen que una conversación cara a cara podría facilitar la curación, y yo tengo cautelosas esperanzas al respecto. Hace 4 días, finalmente ocurrió esa reunión tan esperada en la casa de mis abuelos. Fue intensamente emotivo reencontrarnos después de tanta separación y malentendidos. Hablamos de todo con franqueza, y mi papá aprovechó la oportunidad para disculparse profundamente por el dolor que causó. Admitió que había fallado en su rol como padre y me reconoció por haberme convertido en una mejor persona de lo que él había esperado, algo en lo que siente que tuvo poca participación, dadas las circunstancias en las que se encontraba. Reconoció sus errores, especialmente el haber confiado más en mi madrastra que en mí, algo que lo duele profundamente. Explicó cómo ella lo manipuló sin que él sospechara que lo engañaría. Esta confesión fue mucho para procesar, pero también fue esclarecedora, porque reveló las complejidades de su relación con ella. No lo había entendido completamente antes de esta reunión, pero después de lo que se habló, se abrieron nuevas posibilidades para nosotros. Es una oportunidad para reconstruir y, tal vez, perdonar, aunque aún estoy procesando todo y decidiendo el mejor camino a seguir. El apoyo de mis abuelos ha sido invaluable mientras navegamos por estas conexiones renovadas. Sigo teniendo esperanza, pero mi papá admitió que estaba completamente confundido sobre en quién confiar y qué creer.
lo que lo llevó a tomar las decisiones equivocadas después de echarme. Sus dudas sobre esas decisiones crecieron, pero nunca tuvo el valor de acercarse y enfrentar sus errores. Cuando finalmente hablamos, expresó un profundo remordimiento y me dejó la decisión de continuar o no nuestra relación. Me dijo que entendería si decidía no perdonarlo y mantener la distancia, porque reconoció la gravedad de sus errores durante nuestra conversación. También reveló que él y mi madrastra se estaban divorciando. Se había mudado después de una confrontación que se intensificó cuando él la cuestionó por las mentiras que había dicho sobre la invitación para la renovación de votos. Resultó que ella también había mentido sobre las circunstancias que rodearon el accidente automovilístico hace 2 años. Esto fue lo que lo hizo cuestionarse todo y, al final, ella se fue y pidió el divorcio. Con todo esto, no pude decidir inmediatamente si debía perdonarlo, así que pedí un tiempo para pensar las cosas. Ahora estoy en un periodo de reflexión, tratando de decidir si debo darle una segunda oportunidad. Muchos podrían aconsejarme no hacerlo, pero él sigue siendo mi padre y la decisión es solo mía. Lo más importante es que me estoy acercando a una etapa de la vida en la que pronto seré financieramente independiente. Estoy a punto de graduarme de la universidad y conseguir un trabajo. Esto me asegura que mi decisión no está influenciada por la dependencia financiera ni por sus expectativas. Estoy seguro de que no está tratando de reconciliarse solo para tener a alguien que lo apoye después de su jubilación. Su negocio sigue siendo sólido a pesar de los problemas recientes, lo que me da la tranquilidad de saber que cualquier intento de reparar nuestra relación está motivado por una emoción genuina, no por necesidades financieras. No se trata solo de decidir si lo perdono, se trata de si quiero perdonarlo. Después de pensarlo mucho, creo que le daré una oportunidad a nuestra relación. A pesar de los últimos años difíciles, no puedo ignorar toda nuestra historia, que tuvo muchos más momentos buenos que malos. He decidido empezar terapia con él para poder tratar mejor nuestros problemas y mejorar nuestra comunicación. Ambos estamos comprometidos a hacer un esfuerzo, con la esperanza de encontrar un punto en común y sanar nuestra relación. Mis abuelos apoyan esta decisión y yo tengo la esperanza de seguir adelante y dejar atrás el pasado. Esta es una oportunidad para posiblemente tener la dinámica familiar normal que siempre he deseado, y estoy listo para aceptarla por completo. Estoy genuinamente listo para dejar atrás los viejos resentimientos y construir una nueva relación más saludable con mi padre.